discúlpeme, ¿es posible de pronto, buenos días? Buenos Buenos días, días. profe Bernardo, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Sandra y Cristian. ¿Es posible de pronto retomar desde cero, pues muy rápido, pero como para actualizar? ¿Es tan amable? ¿Sí sería posible? Lo de los cuestionarios, no para gastarnos todo el tiempo, digamos, en lo que se hizo, sino para hacer un resumen general. Listo, profe, vale. Bueno, gracias. Bueno, Cristian, entonces estamos usando el curso que se llama Capacitaciones CIT, está en la categoría Capacitaciones. En este momento estoy entrando. Listo, ya entré. Y veo, ok, listo. Entonces desde ahí arrancaríamos. Veo que no han creado cuestionarios, solo me imagino que crearon entonces el banco de preguntas. No, en la sesión creamos un cuestionario, pero no sé por qué ya no está. Como todos los chicos usan este espacio para las pruebas o para grabar tutoriales, puede ser que se lo hayan llevado, pero sí, trabajamos sobre este. Si quieres, verifiquemos que estén aquí las preguntas. Sí, dame un segundo, valido eso y... No, pero si, ¿será que entra el que no es? Ven y me compartís, porque mira que entra el que dice capacitaciones CIT, pero no veo tampoco banco de preguntas. No, entonces pudo haber sido que trabajamos en otro. Si quieres, dame un segundito. Lo miro en la grabación. De la sesión pasada. Miro aquí en qué curso estamos. Sandra, ¿tú nos compartiste la grabación de la clase anterior? Sí, profesor. ¿Enviaste un correo o por qué medio lo hiciste? Para Profe, mí no me... sí, envié un correo. Lo que pasa es que en el correo están... Y la compartí en el grupo. Profe, ¿sé cómo le llegó la invitación al espacio de ayuda a docentes? A mí me llegó por la profesora Lida. Ah, bueno, entonces seguro a la profe Lida sí le llegó la grabación, pero si me dan No, un tranquila, minuto ya se las comparto por aquí. Cristian, está es en curso Capacitación TIC 1. Y te agradezco y nos la compartes, Sandra. Gracias. Ya mismo les voy a copiar el enlace. Entonces acá en el chat, profes, les acabo de colocar el enlace de la capacitación anterior. Y Cristian, es curso capacitación TIC 1. Ahí ya tenemos un banco de preguntas, igual no creamos muchas, creamos 3, 4 preguntas para mirar cómo se comportaban. Te voy a pedir, porfa, entonces que arranquemos por un repaso general de cómo se crea el cuestionario y cómo se crea el banco de preguntas. Y pasamos ya a las preguntas específicas que teníamos de la sesión pasada. Listo, sí, me parece. Entonces, ni veo, es que no encontré el curso que me dijiste, capacitación TIC 1. No. Compañera, qué pena, ¿me puedes mandar porfa el enlace de ese curso por acá por chat? Y yo entro, porque no lo encontré, es que no sé si es que estoy escribiendo mal. No te escucho si de pronto me estaba hablando. Perdón, ya está en el chat y ya te lo puse en WhatsApp. Ah, ok, listo, ya, vale, ya entré. Prueba cuestionario y parcial 2, perfecto. Entonces, sí, me parece que como la opción más viable es esa. Voy a arrancar como con un repaso breve de cómo hacer un montaje. Lo que quisiera como preguntar antes de hacerlo es si lo hago de corrido, es decir, o me detengo por si hay alguna inquietud con ese repaso, Lo de las dudas los vamos a resolver ahora, pero con este repaso que voy a hacer, vamos a también hacerlo de esa manera, o quieren que lo haga de corrido porque como va a quedar grabado, pues simplemente seguirían como el paso a paso para el montaje en caso de que lo necesiten. Y pues como es algo que ya habían tratado, no sé entonces
si lo hago así de esa manera. Cristian, sí, dale de corrido, porfa. Y profe, si tienen dudas, las van colocando en el chat. Yo voy a ir sistematizando todas las inquietudes, uniendo las inquietudes que quedaron de la sesión pasada, que ya son un poquito más avanzadas, y después hacemos entonces un espacio de preguntas y respuestas, porque sí es importante que nos quede el recurso de corrido de cómo se genera el cuestionario para que ustedes puedan volver sobre él en el momento en el que lo necesiten. Perfecto, perfecto. Entonces así vamos a hacer. Listo. Voy a compartirles entonces mi pantalla en este momento y arrancaremos entonces ya con el paso a paso. En este momento ya deben estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Voy a acomodar acá como mi escritorio para que quede listo. Entonces, no sé cómo lo habrán hecho ustedes. Voy a explicar de pronto la forma en como yo normalmente hago la introducción al montaje de estos cuestionarios. Y ya miraremos entonces más tarde si eso está, pues va con lo mismo que ya habían visto o si de pronto es nuevo. Para montar cuestionarios en la plataforma tenemos dos formas de hacerlo. La primera es la clásica, que es yo monto el cuestionario, yo creo la configuración del cuestionario y ahí mismo agrego las preguntas. Es decir, el cuestionario tendrá sus preguntas quemadas y pues no será como muy dinámico. Pero hay otra forma que es la que manejamos o la que más estoy recomendando ahora, que es el tema de preguntas aleatorias y categorías de preguntas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo puedo crear dentro de mi curso preguntas sin necesidad de que estén ligadas a ningún cuestionario. Es decir, puedo tener un banco de preguntas que puedo utilizar en cualquier momento, tanto para un quiz, como para un parcial, como para algo puntual, pero que no necesariamente están amarradas a un cuestionario. Pueden estar allí simplemente creadas por tema, pueden estar creadas por tipo de pregunta, como yo quiera crearlas, no hay ningún inconveniente. Y después, cuando quiera crear el parcial, lo que hago es llamar de ese banco de preguntas las preguntas que necesito. ¿Listo? Esas es como las dos maneras que hay de hacerlo. Digamos que cualquiera de las dos formas es válida, pero la forma en como a mí me gusta recomendarlo es, como les acabo de decir, creando primero el banco de preguntas y luego sí creando las evaluaciones que necesitemos. ¿Ya? Regálenme aquí un segundo, voy a hacer entonces la configuración. Listo. Entonces, para arrancar, para crear un banco de preguntas en el curso, lo que hay que hacer es ir al engranaje que se encuentra en la parte superior derecha del curso, le damos clic y vemos que hay una opción que se llama Aún más. Esta opción que se llama Aún más me abre otro abanico de opciones y dentro de esas está Banco de Preguntas. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que debo hacer para crear un banco de preguntas? Pues crear las categorías donde las voy a almacenar. Entonces, ustedes ven que acá dice preguntas, categorías, importar y exportar, pero en este caso vamos a utilizar la opción que se llama categorías. Cuando le doy clic allí, vemos Cristian, que... en lo de las categorías sí te voy a pedir porfa que te detengas un poquito porque el viernes pasado yo le enseñé a los profes a crearlo desde, pues sí ingresamos y creamos el banco de preguntas, pero lo hicimos desde la misma opción de cuestionario. o sea, hicieron la primera opción, utilizaron la primera opción que fue la de No, no, crear. no, creamos un banco de preguntas, solamente que seguimos la ruta, pero llegamos porque uno puede llegar al mismo camino, pero desde cuestionarios, pero no creamos categorías, sino que se creó un banco de preguntas general. Entonces, una de las inquietudes que teníamos era las categorías, porque algunos profes que podrán querer organizar sus preguntas por nivel de dificultad, otros por tipos de preguntas, porque ya cuando tengamos el cuestionario, entonces queremos llamar, por decirte, 5 preguntas de opción múltiple, 5 preguntas de falso y verdadero y 5 preguntas de completar. Sí, sí, sí. Digamos que se puede llegar por los dos caminos acá, pero entonces ya que lo mencionaste voy a hacer como una recomendación, porque digamos que si lo hacen desde esta manera como lo vamos a explicar el día de hoy, no van a tener como ningún inconveniente,
Pero si lo hacen directamente desde el cuestionario, podría pasar lo siguiente. Resulta que yo puedo entrar al cuestionario, crear un banco de preguntas desde el cuestionario, pero ese banco de preguntas me quedó ligado a un cuestionario en particular. Entonces, si yo lo quiero utilizar desde otro cuestionario, no voy a poder utilizar esas preguntas. No voy a poder utilizar esas preguntas. ¿Qué sucede entonces allí? Que la recomendación es hacerlo, si vamos a hacer bancos de preguntas tal como me menciona Sandra, por tipos de pregunta, por nivel de dificultad, por temas o por cualquier otro tipo de categorización que se pueda hacer, pues lo hacemos desde acá y desde acá van a estar generales para todas las evaluaciones. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer para crear una categoría es que voy a volver allí como para que no perdamos como el hilo. Voy a volver al curso. Entonces, engranaje, opción aún más, banco de preguntas y vamos a la opción que dice categorías. Estando en la opción categorías me aparecen varias categorías. Dice por defecto, en este caso CTIC, ¿ya? Porque así se llama el curso. Perdón, acá. Por defecto en capacitación TIC, porque así se llama el curso. Está por defecto en CTI C6, fue una categoría que crearon específica para el curso. Preguntas guardadas en contexto cuestionario, costos, primer parcial. Quiere decir que en alguna de las pruebas que estaban haciendo crearon esta categoría. Y por defecto en capacitaciones, aunque esta no les va a aparecer a ustedes, de aquí para abajo no les va a aparecer porque yo tengo un usuario administrador. En este caso, a ustedes solo les debería aparecer esta parte que está acá. ¿Listo? Igual no hay necesidad, no va a haber ninguna confusión con que vean todo esto que viene acá abajo, porque realmente la opción que necesitamos se encuentra al final, que es la que me permite crear las categorías que necesito. En este caso, yo voy a hacer varios ejercicios. El primero, voy a crear una categoría por tipo de pregunta y voy a crear unas categorías por dificultad de la pregunta. ¿Listo? Entonces, por tipo de pregunta, yo voy a decir que voy a crear un banco de preguntas de falso y verdadero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo quise dividirlo por tipo de pregunta en esta ocasión. Pero ahorita que lo hagamos por dificultad, van a ver que se puede hacer de la misma forma y no habría ningún inconveniente. Es más, algunas personas lo hacen de esta forma. Algunas personas dicen banco de preguntas falso y verdadero o banco de preguntas sobre un tema X y dentro de esta categoría crean una subcategoría en la que van a colocar los niveles de dificultad. Es decir, yo podría decir banco de preguntas de falso y verdadero y voy a dividirlo en 3 niveles, básico, intermedio y avanzado. Quiere decir que a pesar de que las preguntas van a ser de falso y verdadero, los niveles de dificultad van a ser distintos para esas preguntas que están allí. Entonces, hagamos ese ejercicio. Yo voy a crear acá, entonces, este banco de preguntas de falso y verdadero y en la categoría padre voy a buscar la siguiente. Voy a buscar la que dice categoría capacitación TIC. Ojo, a cada uno le va a aparecer esto distinto. Aquí debería aparecer el nombre del curso que ustedes tengan. Matemáticas. Entonces, aquí debería aparecer matemáticas, Cristian Restrepo. Que tengo introducción a la ingeniería. Entonces, introducción a la ingeniería, Cristian Restrepo. ¿Ya? Perdón. Sí. Y esa opción la podemos validar acá. Entonces, este curso se llama CTIC-1, curso capacitación TIC-1. O sea que yo debo validar que en la categoría en la categoría padre donde voy a guardar mis categorías, sea esa que está allí. Miren que acá está Top for curso capacitación TIC-1. O sea que ahí es donde yo debería seleccionarla, que era lo que les decía ahorita, matemática, introducción a la ingeniería y demás. Y agrego mi categoría. En este caso le doy clic en añadir categoría. Vemos que ya se creó un banco de preguntas de falso y verdadero, pero como les dije, vamos a ponerlo un poquitico más complejo y vamos a decir que dentro de este banco de preguntas hay niveles de dificultad. ¿Cómo lo hago? Vuelvo y voy al final de la página y aquí voy a colocar falso y verdadero básico. ¿Y la categoría padre cuál sería? Pues en este caso, la categoría padre sería la de falso y verdadero, banco de preguntas de falso y verdadero,
porque estas dependerán de esa categoría. Voy a copiar esto mientras tanto. Le doy clic en añadir categoría y miren que ya me quedó de esta manera. Él va creando como un árbol de categorías, ¿ya? Entonces, banco de preguntas de falso y verdadero. La subcategoría sería falso y verdadero básico. Ahora voy a crear otra categoría que se llama falso y verdadero intermedio. Verifico que la categoría padre sea banco de preguntas de falso y verdadero. Añadir categoría. Y miren que ya aquí me quedó falso y verdadero intermedio. Y ahora voy a crear una categoría adicional que sea falso y verdadero avanzado. ¿Dónde? Allí mismo, en banco de preguntas de falso y verdadero. Recuerden, ustedes colocan el nombre que ustedes deseen. Simplemente es para ir organizando esta información. Para el ejercicio de hoy, entonces miren que ya tenemos un banco de preguntas de falso y verdadero. Tenemos 3 subcategorías de preguntas de falso y verdadero dependiendo del nivel. Y con estas vamos a trabajar ahorita para los ejercicios. Bueno, voy a crear uno adicional. Voy a crear uno adicional porque como ustedes quieren ver también otros tipos de pregunta, voy a crear banco de preguntas varias. No, voy a poner generales. Y esta la voy a guardar dentro de Top for Curso Capacitación TIC 1. Recuerden, aquí sería Top for Curso Matemáticas 1 o Top for Curso Introducción a la Ingeniería 1. ¿Por qué llamé esta así? Porque aquí vamos a crear ahora para el ejercicio otro tipo de preguntas de selección múltiple, de emparejamiento, de arrastrar y soltar. Entonces, por eso lo creé así, para poder tener otra categoría donde vamos a crear más preguntas. Clic en añadir categoría y ya vemos que me aparecen 2 bancos de preguntas creados por mí. El de falso y verdadero con sus subcategorías y el de banco de preguntas generales. ¿Listo? De aquí, lo único que me queda por explicarles es que en caso de que nos hayamos equivocado en el nombre, en caso de que hayamos metido este banco de preguntas donde no era y tenía que ir, no sé, debajo de este banco de preguntas, cualquier cosa que nos hayamos equivocado, tenemos unas opciones. Entonces tenemos la papelerita que aparece al lado de cada nombre, que es la que me permite borrar esa categoría, y tenemos el engranaje que me permite editar la categoría. En caso de que me haya equivocado en el nombre, pues simplemente le doy clic acá y corrijo el nombre y luego le doy clic en guardar cambios. ¿Listo? Entonces ya me queda configurada mis bancos de preguntas. ¿Qué necesitamos ahora? Vamos a crear preguntas. Pero yo voy a hacer algo aquí que siempre hago o que trato de hacer para que la gente sepa cómo llegar siempre al mismo punto. Voy a volver a mi curso. Y digamos que ustedes hoy crearon las categorías, pero mañana es que van a empezar a crear preguntas. ¿Cómo llego allá otra vez? Entonces, estoy en mi curso, engranaje, aún más. Y recuerden que aquí está el banco de preguntas, pero esta vez voy a seleccionar la opción preguntas. ¿Por qué? Porque yo ya creé las categorías. Por defecto me va a aparecer esta, que fue o la última que hayamos creado y que hayamos agregado preguntas. Pero entonces aquí yo debo buscar en donde dice seleccionar una categoría, debo buscar la categoría en la que voy a crear las preguntas el día de hoy. En este caso, miren que me aparecen las que acabamos de crear, banco de preguntas de falso y verdadero avanzado, básico intermedio y banco de preguntas generales. Vamos a arrancar con las del falso y verdadero. Si yo voy a empezar a crear las preguntas, debo tener mucho cuidado dónde las voy a crear para que después no se me vayan a perder. Si yo selecciono esta opción, banco de preguntas de falso y verdadero, y yo voy a agregar una pregunta, allí voy a cometer un error el día de hoy, para este ejemplo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque para eso yo creé 3 subcategorías en donde voy a crear los tipos de pregunta. Si yo lo hiciera aquí, él va a quedar amarrado a este banco de preguntas, pero las demás se van a quedar sin, pues cuando yo vaya a buscar las preguntas en las otras categorías, no va a aparecer lo que estoy creando. ¿Listo? ¿Alguien de pronto tiene alguna duda? Perdón, Cristian, buenos días con Ana Lucía. Buenos días. Volverme a repetir, si tú tienes, bueno, yo ya entendí lo de la categoría, pero entonces no entendí lo último que dijiste, que si lo escribo en crear una nueva pregunta, voy a dañar la categoría.
porque no queda como inscrita en una categoría, pero no sé dónde está la categoría para escribirla en la categoría como tal. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, profe. Voy a hacer lo que les digo que puede pasar, lo que acabé de mencionar que puede pasar, para que sepan qué hacer si llega esa situación. Digamos que yo voy a crear mis preguntas de falso y verdadero, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a crear una pregunta, yo seleccioné aquí, banco de preguntas de falso y verdadero. Y le di clic en crear nueva pregunta. Efectivamente vine y dije, yo tengo mi pregunta de falso y verdadero y esta es una pregunta básica. Miren que acá ya la validé y dice banco de preguntas de falso y verdadero. Y voy a decir acá, en el nombre, voy a colocar pregunta 1, falso y verdadero, básico. ¿Por qué? Porque yo estoy confiado en que ya estoy creando mis preguntas de falso y verdadero básico y que están bien guardadas. Aquí yo coloco mi pregunta, pues en este momento no se me ocurre nada, entonces voy a colocar simplemente hoy es viernes, ¿cierto? Esta es una pregunta cuya respuesta es verdadero, pues el día de hoy, pues. Me salté ahí como unos cajoncitos, voy a hacerlos todos los cajones, voy a explicarlos. En el enunciado de la pregunta va la pregunta, en este caso voy a colocar hoy es viernes, simplemente como por ejemplo, vemos que aparece una puntuación por defecto, no la vamos a tocar, la vamos a dejar tal como la pone la plataforma. Hay una retroalimentación general en la que podríamos colocar información que queremos darle al estudiante por si de pronto, no sé, alguna retroalimentación general que no esté necesariamente ligada a la respuesta. Porque aquí abajo tenemos otras retroalimentaciones, que estas sí están ligadas al tipo de respuesta que dé el estudiante. En este caso, como la pregunta mía es, el enunciado mío es verdadero, en respuesta correcta yo seleccioné verdadero, pero aquí yo podría colocar una retroalimentación de acuerdo a la respuesta del estudiante. Por ejemplo, si él en este caso escogiera verdadero, yo podría decirle felicitaciones, ¿cierto? Pero si él escoge falso, yo le diría no, hoy es viernes, no sé, o te equivocaste, no, necesitas estudiar. Algo como una retroalimentación muy específica, pero estas van ligadas al tipo de respuesta que el estudiante nos dé. ¿Listo? Simplemente vengo acá a guardar cambios, le doy clic y aquí tenemos un pequeño problema. Ahorita lo reporto porque no debería aparecer eso, debería haberme mandado directamente acá. Y me creo mi pregunta de falso y verdadero. Entonces, aquí es donde viene la parte que yo le estaba mencionando, profe. Yo ya creé mi pregunta. Si yo la fuera a agregar a un parcial o a algún examen, mira que si yo me paro acá, en donde dice banco de preguntas de falso y verdadero, ya me aparece entre paréntesis un 1. Quiere decir que ese banco ya tiene una pregunta. Pero si tú ves, ahí cuando despliego la lista, ves que la que dice falso y verdadero básico no tiene nada. Sí. Y ahí era donde yo quería guardar mi pregunta. Ya. Ajá. Ahí era donde yo quería guardar mi pregunta, pero la terminé guardando en un banco distinto. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? Pues realmente se soluciona muy sencillo. Yo selecciono mi pregunta aquí al lado izquierdo y acá abajo miren que aparecen los botones borrar, mover a y me aparece un menú desplegable. Yo lo que haría allí es seleccionar ese menú desplegable, le doy clic en básico y luego le doy clic en el botón mover. Entonces, cuando le doy clic en el botón mover, miren que ya me pasó al banco de preguntas de falso y verdadero básico y miren que ya el paréntesis con el 1 ya me apareció fue acá y desapareció de acá. ¿Por qué? Porque ya esa pregunta hace parte del banco en el que realmente la quería crear. ¿Ya? ¿Es claro, profe, entonces a lo que me refería allí? Sí, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, en este caso, pues voy a crear ahora una pregunta de falso y verdadero intermedio. Discúlpeme por la complejidad de mis preguntas, pero de verdad que no quiero tampoco como ponerme a hacer alguna cosa allí compleja. Simplemente voy a crear preguntas que me salgan así rápido. Pregunta 2 de falso, pero intermedio. Aunque yo aquí podría ponerle pregunta 1. Y en el enunciado de la pregunta, entonces coloco otro enunciado. Entonces, trabajamos en la universidad.
Autónoma de Occidente. Listo. Les repito, puntuación por defecto la dejamos como está, retroalimentación general queda vacía, respuesta correcta, en este caso otra vez es verdadero, y para este ejercicio no voy a colocar una retroalimentación, simplemente voy a dar clic en guardar cambios y valido que cree una pregunta de falso y verdadero dentro del banco de preguntas llamado falso y verdadero intermedio. ¿Ya? Si yo quiero ver la pregunta, le doy clic en la lupita que aparece acá. Y miren que me muestra cómo quedó mi pregunta. ¿Ya? Así lo van a ver los estudiantes. ¿Listo? Si necesito borrarla, la borro desde acá. Y ojo. ¿Cuál es la lupa? Perdón, Cristian, ¿cuál es la lupa? Allá. Acá que está Sí. al frente, sino que se ve chiquita. No sé, Sí, sí. Para ustedes sí ven bien mi pantalla. Qué pena no pregunté ahorita eso al principio, porque puedo aumentar un poquitico el tamaño. Se ve bien. Sí, se Ok, ve bien. listo. Y hay unas opciones que aparecen acá. Entonces, la primera opción es un engranaje. Este engranaje me permite editar la pregunta. O sea, digamos que me equivoqué en el nombre, me equivoqué en el enunciado, me equivoqué en la respuesta. Si le doy clic acá, me va a mandar otra vez a la pregunta y a editarla. Puedo duplicar la pregunta. Entonces, algunas personas me dicen, ¿y para qué necesito duplicar la pregunta? Yo digo, a veces hay docentes que utilizan un mismo gráfico, por ejemplo, para hacer diferentes preguntas de allí del mismo gráfico. Entonces, si yo ya monté el gráfico, ya configuré toda la pregunta y no necesito sino cambiar como las opciones, pues yo puedo duplicar la pregunta y luego entro y modifico las opciones, ¿ya? Entonces, para eso me sirve esta opción que está acá. La lupita, pues ya vimos que me sirve para ver la pregunta. Y por último, aquí quiero hacer como un énfasis muy especial. Esta papelera que está aquí, cuando entramos por el banco de preguntas, me sirve para eliminar la pregunta del sistema. Es decir, si yo le doy clic en borrar en este momento, me va a borrar la pregunta de la plataforma totalmente. No la podré recuperar. ¿Listo? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando estemos dentro del cuestionario, también va a aparecer una papelera. Pero esa papelera es para borrar las preguntas dentro del cuestionario. Es decir, yo puedo agregar mis preguntas, pero si dentro del cuestionario vi que metí una pregunta que no necesitaba, yo la puedo borrar de allá y la pregunta sigue existiendo en la plataforma, solo que estará en el banco de preguntas. Pero si yo la borro desde acá, esa pregunta desaparecerá completamente de la plataforma y ya no podré utilizarla. ¿Listo? Por eso hago como ese énfasis en este punto. Voy a agregar ahora otra pregunta, pero ya sería de falso y verdadero avanzado y voy a crearme una pregunta de falso y verdadero. Acá Cristian, voy a colocar... ¿Sí, señor? una pregunta con respecto al borrar. Si yo ya estructuré un cuestionario, por ejemplo, tipo quiz, el cual lo conforman 5 o 6 preguntas y aleatorias inclusive, y yo llego y después elimino ese cuestionario una vez que los estudiantes ya lo resolvieron y yo lo califiqué. Si yo lo elimino, ¿esas preguntas se eliminan del banco, de la base de datos o solo del cuestionario que yo eliminé en ese momento? Solo se eliminan del cuestionario. Es decir, esa es como una de las ventajas de esto que estamos viendo el día de hoy, de crear los bancos de preguntas así, porque esas preguntas yo las podría utilizar para cualquier otro cuestionario. Entonces, podría hacer un quiz rápido, borrarlo, y luego mis preguntas siguen estando allí y luego las utilizo en otro quiz o en otro parcial. Por ejemplo, ¿qué hacen algunos profesores? Algunos profesores crean las preguntas por temática y otros las crean por parciales. Entonces, por ejemplo, hay profesores que las crean que parcial 1, parcial 2, pero el parcial 3 lo que hacen es crear una pregunta, un espacio dentro de ese parcial que lo que va a hacer es llamar preguntas del parcial 1 y en otro espacio que va a llamar preguntas del parcial 2, como para que algunas de esas preguntas que ya les habían hecho a los estudiantes salgan también dentro de este parcial. Entonces, digamos que esas son como las cosas que uno puede empezar a jugar con los bancos de preguntas y esa es la razón por la cual, digamos, que yo siempre hago como el énfasis de que deberíamos crearlas siempre de esa manera para que podamos utilizarlas de esa forma, o sea, podamos reutilizar las preguntas cada vez que necesitemos. ¿Listo? En este caso... ¿Cómo, profe? ¿Perdón? No, muy bien, me quedó claro. Ah, listo, profe, me alegra. Entonces, en este caso voy a crear una nueva pregunta, pero de falso y verdadero avanzado.
Y voy a querer escribir que vivimos en Bogotá. En este caso, voy a escribir que pues vamos a dejar esta pregunta como falsa y guardar cambios. ¿Listo? Ya creamos 3 preguntas en cada una de las subcategorías de falso y verdadero. Ahora, yo podría crear allí en cada categoría, no sé, unas 20, 30 preguntas, pero en el examen le voy a decir que me traiga solamente 2. 2 de básico, 2 de intermedio y 2 de avanzado. Esa es como la idea o la razón por la cual dividimos como los bancos de esta manera. ¿Listo? Vamos a crear también, aunque aquí quiero como hacer una pregunta antes de hacerlo, y es, ustedes me dijeron que alcanzaron a ver algunas preguntas, algunos tipos la vez pasada. ¿Me podrían recordar, por favor, cuáles fueron los tipos? Falso y verdadero, me imagino. Vimos Selección. falso y verdadero, vimos selección múltiple y vimos completar. Y completar, ok, listo. Entonces, como ya hicimos falso y verdadero, en donde dice preguntas generales, voy a crear de esas también una pregunta y luego sí sigo con algunas de las adicionales. ¿Listo? Para crear la pregunta, entonces ya saben, seleccionamos aquí en la categoría, pues, donde las vamos a guardar. En este caso voy a crear banco de preguntas generales. Voy a arrancar con una de selección múltiple. Le damos clic en agregar. Y acá voy a colocar pregunta 1. Y esta se llamará, no, pues pongámosle igual que las otras. Selección múltiple. Listo. Aquí vamos a crear entonces una pregunta de selección múltiple, pero que esta va a ser de única respuesta. Acá me voy a adelantar un poquito para que vean algo. La plataforma me pregunta una o varias respuestas. Eso significa que cuando yo creo una pregunta de selección múltiple, yo puedo crear una de única respuesta, como es lo tradicional, o podríamos crear preguntas de múltiple respuesta, ¿ya? Esa de múltiple respuesta es, digamos que me permite que el estudiante seleccione una o varias y el sistema le va a calificar de acuerdo a esa selección. Digamos que si eran 2 opciones y él seleccionó una, el sistema igual le va a calificar, le va a dar como la mitad del punto por haber seleccionado por lo menos la mitad de la respuesta correcta, ¿ya? Diferente a cuando, por ejemplo, colocamos las opciones que dicen A y B son correctas, C y D son correctas, porque ahí le estamos diciendo que sí o sí tiene que elegir las 2 opciones que son. Aquí, por lo menos, si lo hacemos como múltiple respuesta, le damos la posibilidad de que si él selecciona una de las respuestas correctas, pues le va a asignar allí como una puntuación por haber seleccionado al menos una. ¿Listo? Entonces voy a crear otra de mis preguntas súper complejas. ¿Qué día es hoy? Y puntuación por defecto lo dejamos como está, retroalimentación general lo dejamos como está. Y aquí depende de ustedes si dejan o no esta opción seleccionada, esta de barajar respuestas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mis respuestas en orden o puedo ponerlas a que cada persona le salgan en desorden. Mi recomendación, dejarlo como está para que a todos los estudiantes así les salga la misma pregunta, por lo menos las opciones de respuesta les van a salir distintas, ¿ya? Entonces digamos que puede pasar que un estudiante le dice a otro, la pregunta tal, y él, sí, tenemos la misma. Le dice la A, pero resulta que la A de él es la C del otro. Entonces, digamos que esa es una de las razones por las cuales yo dejo barajar respuesta seleccionado. Numerar las selecciones, pues ustedes pueden elegir cuál les parece más bonito. Yo lo dejo en ABC. Y aquí es donde empezamos a colocar las opciones de respuesta. Entonces, opciones de respuesta, opción 1 sería lunes. Opción 2 sería martes. Opción 3, miércoles. Y en opción 4, para resumir, me voy a quedar ya con viernes. ¿Listo? Yo pongo mis opciones de respuesta. No tiene que haber un orden específico en el cual yo deba colocar la correcta. Yo simplemente monto las opciones
y luego selecciono en donde dice calificación cuál será mi respuesta correcta. Entonces, mi respuesta correcta es esta y por lo cual le asigno el 100% de la puntuación. Entonces, selecciono viernes 100% y miren que si yo quiero agregar más, pues puedo seguir agregando opciones. Si no, pues voy al botón que dice guardar cambios, doy clic y guardo la pregunta. ¿Listo? Ahora voy a crear una de respuesta corta, que es la de rellenar cajones, que está acá. Verifico el banco de preguntas, está en banco de preguntas generales, perfecto. Entonces ahora voy a poner acá pregunta 1 de respuesta corta. ¿Listo? Esta pregunta tiene unas características muy puntuales que deben tener en cuenta a la hora de crearla. Esta es una pregunta que puede tener como un arma de doble filo allí y puede generar como ciertas confusiones por la dinámica de la pregunta. Ya les voy a poner un ejemplo real para que veamos. Cristian, esta también la habíamos visto y pues aquí lo que es importante es que yo debo considerar todas las formas en que el estudiante puede llegar a responder. Tal cual. Inclusive si voy a hacer válida que la respuesta tenga errores de ortografía. Entonces, si por ejemplo la respuesta incluyera la palabra comunicación, entonces yo debo considerar esa palabra comunicación con C mayúscula, con tilde, sin tilde, si pusieron punto al final, entonces digamos que tengo que barajar todas las posibilidades o si definitivamente, si el estudiante, si voy a tomarlo como válido solo si el estudiante escribe la palabra correctamente. Total, esa es digamos que precisamente lo que iba a decir porque me parece que es una pregunta que se nos puede convertir en un dolor de cabeza a veces. Lo digo digamos que por las experiencias que he tenido con esta pregunta. Hasta un punto puede cambiar la respuesta. O sea, hasta un punto puede cambiar la respuesta y puede hacer de que, a pesar de que el estudiante coloca una respuesta correcta, es que es tan simple como esto. Estamos en la ciudad. Entonces, alguien aquí podría decirme Cali, otra persona podría decirme Santiago de Cali. Epa. Y así sucesivamente, pero entonces alguien podría decirme Santiago, triple espacio, de triple espacio, Cali. Esa respuesta está correcta. El problema fue que el estudiante, por alguna razón, le dio triple espacio. De pronto, cuando él le daba clic a la barra espaciadora, esa barra está dañada y le dio más espacios de los que tenía que darle. Y por alguna razón colocó algún punto, está escribiendo desde el celular por automáticos. Entonces, digamos que esa respuesta pues quedaría mala, a pesar de que la respuesta está correcta. Entonces, mi recomendación para esta pregunta, mi recomendación es que sean cosas muy puntuales. Una fecha, un nombre, algo que no requiere que el estudiante simplemente escriba un máximo una palabra, ¿ya? Y listo. Ahora, podríamos colocar, no sé si esto lo vieron con Sandra, pero podríamos hacerlo de la siguiente manera. Normalmente se crea la pregunta así, estamos en la ciudad y yo podría colocar 2 puntos y él me va a crear un cajoncito abajo en donde coloco la ciudad, la respuesta. Pero en este caso yo podría colocar aquí ubicada en el Valle del Cauca. Entonces yo podría colocar aquí un espacio y coloco guión al piso en donde yo quiero que vaya el cajón vacío. Entonces, coloco guiones al piso donde quiero que vaya el cajón vacío y ahí aparecerá el espacio donde el estudiante va a colocar la respuesta, que en este caso sería Cali, respuesta, y aquí en calificación le coloco 100%. O la otra podría ser Santiago de Cali. Y la respuesta será 100% también, ¿ya? Voy a dejar igual mayúsculas que minúsculas para que no me dé ese problema. Y esto aparecerá, pues ya les voy a mostrar. Vamos a darle clic en guardar cambios. Y vemos que cuando le doy en la lupita, miren a lo que me refería. Entonces, él va a crearme el cajón vacío de acuerdo a los guiones de piso que yo haya colocado en la pregunta.
Normalmente este cajón aparece aquí abajo, pero si yo quiero que ellos rellenen, no sé, un párrafo o una frase sin cortar pues la frase y dejar eso al final, sino que quiero que salga allí, pues lo puedo hacer de esta manera. ¿Listo? Ahora voy a crear una pregunta, una nueva pregunta, pero esta vez voy a seleccionar la opción. Algo pasó, se acaba de desconfigurar algo acá. También voy a reportar esto ahorita. De tipo emparejamiento. Las de tipo emparejamiento son las preguntas que normalmente tenemos dos columnas, en el examen y que el estudiante enlaza como, ¿cómo se dice? Descripciones con un concepto o más o menos de esa manera. Entonces voy a crearlo, pregunta 1, emparejamiento. Y aquí simplemente le digo, no sé, la definición con el concepto. 2 puntos. En puntuación por defecto la dejamos como está, retroalimentación general vacío. Y esta opción sí debe estar barajada siempre. Esta sí no deberían ni siquiera pensarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos que al estudiante le aparezcan un bloquecito o una columna a la derecha y una columna a la izquierda. Y necesito que las opciones siempre salgan variadas para que no les vayan a salir como las mismas opciones a todos. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo tonto también. Voy a poner perro. Voy a poner respuesta mamífero. Voy a poner acá araña. Arácnido. Voy a poner mosca, insecto. Y voy a dejarlo así. Pero resulta que yo quiero que no solamente me salgan digamos que me saldrían 3 opciones a la izquierda y 3 opciones a la derecha para emparejar, sino que yo quiero ponerles como una trampita adicional, ¿ya? Entonces yo puedo poner acá donde dice 3 más conjuntos de espacio en blanco, le doy clic allí y cuando bajo, miren que me creó otros espacios para agregar más opciones, pero lo que voy a hacer es crear aquí en respuesta, voy a crear otras opciones adicionales. No sé, pongamos acá dijimos araña, mamífero, insecto. Pongamos acá, no sé, voy a poner cualquier cosa. Simplemente una opción adicional. Y le damos clic en guardar cambios. Cuando venimos a la pregunta de emparejamiento y le damos clic en la lupa, miren a lo que yo me refería. Entonces, aparecen las 3 opciones, mosca, araña, perro. Pero cuando ellos van a elegir aquí, miren que me aparecen 4 opciones que, pues, digamos que lo que haría es que me da como una opción adicional para que no empiecen por descarte a seleccionar las opciones que están allí. Es decir, pues si él escogió mosca, insecto, araña, arácnido, pues por descarte el perro hubiera sido un mamífero, ¿ya? Entonces, cuando yo agrego más opciones, lo que hago es quitar ese descarte que a veces pueden llegar a hacer los estudiantes con este tipo de preguntas. Entonces, para eso sirve agregar más opciones. Simplemente quería como mostrarles eso. Ya creamos una de emparejamiento y ahora vamos a crear una un poquito más compleja, pero que es una como que me gusta bastante. Y es una pregunta. Bueno, voy a hacer una que me han preguntado bastante esta semana. Entonces, antes de hacer la que quiero hacer, que es arrastrar y soltar sobre texto, vamos a hacer esta, que es de tipo ensayo, ¿ya? ¿Qué es una pregunta tipo ensayo? Es una pregunta abierta. Es una pregunta en la que el estudiante tendrá que escribir su respuesta y el docente tendrá que calificarla manualmente. Es la única pregunta de toda la plataforma que no se califica automática. Esta pregunta es la que requiere que el docente entre, la revise y la califique. ¿Listo? Vamos a crear una de ese tipo para que ustedes también tengan esa opción. Seleccionamos ensayo, le damos clic en agregar. Vemos que está en banco de preguntas generales. Agrego el título, el nombre de la pregunta. En este caso se llamaría pregunta 1 de ensayo. Y en el enunciado de la pregunta yo le podría decir como que, por favor, realice un resumen
de la segunda, o no, de su cuarentena. Listo. Aquí dejamos puntuación por defecto 1, retroalimentación general vacío, y aquí es donde entra como el detalle distinto de esta pregunta. En las opciones de respuesta vemos que la primera opción dice formato de la respuesta y por defecto dice editor HTML. Quiere decir que al estudiante le aparecerá un cajoncito como estos, pero sin estas opciones. Muy sencillo, muy rápido, simplemente para que el estudiante entre y responda allí algo en la plataforma y ya. Pero resulta que hay profesores que me dicen, no, yo necesito que ellos me carguen un archivo porque ellos tienen que hacer un programa o tienen que hacer algo, lo procesan y luego sí vienen y me lo traen acá para yo revisarlo. Entonces, allí lo que necesitaríamos es buscar la opción que dice editor HTML con selector de archivos. Venimos ahora a la opción que dice requerir texto y miren que me aparecen dos opciones, el texto es opcional o el texto es obligatorio. Depende de lo que ustedes quieran hacer con el estudiante, porque por ejemplo, si él les va a escribir en la plataforma, pues yo pondría que el texto es obligatorio, pero si el estudiante me va a cargar un archivo, que es lo que le estoy pidiendo, pues yo dejaría el texto es opcional. En este caso, dejémoslo como está por defecto. El tamaño de la caja dice 15 líneas, ese es como el tamaño del, más o menos un poquitico más grande que esta. Yo recomiendo siempre poner 5 líneas. Esto no significa que él solo va a tener 5 líneas para responder, solamente significa que el cajoncito se va a ver más pequeño, pero él podrá escribir todo lo que quiera allí. No hay como una limitante porque yo coloque 5 líneas. Luego en permitir archivos adjuntos, recuerden, si le dijimos que iba a cargar archivos, entonces acá debo decirle que sí y cuántos archivos me va a cargar. 1, 2, 3 o cualquier cantidad de archivos. En este caso vamos a dejar solamente 1. Él me dice, los archivos adjuntos son requeridos, lo mismo que cuando me preguntó por el texto. Entonces, aquí dependiendo de la cantidad mínima que yo requiero que él me suba, yo puedo seleccionar 1, 2 o 3. En este caso, pues voy a dejarlo como opcional. Y yo puedo ir inclusive un poco más allá. O sea, yo puedo decirle que el archivo que me va a cargar tiene que tener un tipo específico. O sea, que yo podría, miren que si uno no sabe cómo dónde elegir, le da clic acá y él me muestra un listado de tipos de archivo que yo puedo recibir. Entonces, hay profesores que dicen, yo solo recibo archivos PDF. No le voy a recibir en Word, no le voy a recibir en Excel, no le voy a recibir en ningún otro tipo, sino que le voy a recibir solo los que sean .pdf. Lo puedo buscar acá o puedo escribir acá .pdf. Quiere decir que solamente le voy a recibir archivos PDF para la respuesta a esta pregunta. Para el ejercicio de hoy lo vamos a dejar vacío. Y información para el evaluador, yo aquí podría colocar como algún texto para cuando, digamos que, no sé, yo por alguna razón esta evaluación se hace dentro de un mes y a mí se me olvidó qué era lo que yo quería calificar con esta pregunta, pues yo podría colocar aquí como tener en cuenta que los elementos a calificar son X, Y y Z. ¿Listo? En este caso, pues lo voy a dejar vacío y damos clic en guardar cambios. Ya tengo entonces una pregunta, respuesta corta, selección múltiple, emparejamiento y tipo ensayo. Si le doy clic en la lupa, miren lo que les decía. Entonces aparece el enunciado de la pregunta y aparece el cajón para que escriban la respuesta. Aquí debería aparecer el cajón para cargar los archivos, pero miren que está cargando, está un poco lento. Pero ahora que lo montemos en el examen se verá bien. ¿Listo? Entonces voy a cerrar acá. Y ahora sí voy a crear otro tipo de pregunta, que es como uno de los que me gusta porque es un poco más dinámico que todos los demás, y es el de arrastrar y soltar sobre texto. Este es como uno de los tipos de preguntas que son como más larguitos, pero que pueden dar pues como un dinamismo diferente a la evaluación. Ojo, existen más tipos. Está arrastrar y soltar marcadores. ¿Para qué sirve? Yo podría poner un mapamundi, una imagen de un mapamundi y podría poner marcadores con los nombres de los países. Entonces yo podría decirle al estudiante, hey, arrastre y ponga el marcador de acuerdo al país al que pertenece. Entonces el estudiante tendrá que coger el marcador Colombia y ubicar Colombia en el mapa. México y ubicar México en el mapa. Arrastrar y soltar sobre una imagen. Pues digamos que yo tengo, no sé, un motor. Tengo la imagen de un motor, pero lo tengo separado por partes.
Entonces yo puedo decirle al estudiante arrastre y acomode las imágenes de acuerdo a cómo debe estar organizado el motor. Se me ocurre esa en este momento, pero pues también se puede hacer. Pero la que vamos a ver ahorita es arrastrar y soltar sobre texto. Lo que hace es que yo tenga como una sopa de palabras abajo, un texto arriba y con unos espacios en los cuales puedo ir agregando esas preguntas esas palabras que se encuentran en la parte inferior. Voy a seleccionarlo, voy a darle clic en agregar, valido la categoría y ahora coloco el nombre. Pregunta 1, arrastrar y soltar. ¿Listo? En el enunciado de la pregunta, pues voy a colocar el texto en el cual los estudiantes tendrán que agregar las palabras, que necesito, que voy a poner en la parte de abajo. Regálenme, por favor, un momento. Listo. En el enunciado, entonces voy a colocar lo siguiente. Pues trabajamos en la Autónoma de Occidente. Trabajamos en la cual nos permitió realizar. Estoy escribiendo cualquier cosa y me disculpan, como les dije ahora, la complejidad de las preguntas, pero lo que me interesa es el tema. ¿Qué pasó? El tipo de pregunta más que el contenido. Entonces tengo una frase cualquiera y resulta que tengo varias palabras de las cuales voy a empezar a crear los cajones para que ellos vayan a arrastrar y soltar allá. Voy a coger, por ejemplo, esta palabra. Voy a arrancar con la palabra autónoma. Yo lo que hago es cortar esta palabra, la corto, y miren que aquí abajo me aparecen las opciones. Selecciono la opción barajar primero que todo, y en la opción 1 voy a colocar la palabra que acabé de cortar, autónoma. Sigo subiendo y voy a coger ahora la segunda palabra, que es cuarentena. Le doy cortar. Y ahora la pego en opción 2, ¿cierto? Y ahora pues, está simplemente como por ensayar para tener 3, para que no queden solamente 2. Yo puedo cortar esta palabra y la pego en la opción 3. Ya tengo las palabras que van a quedar en la parte inferior que los estudiantes tendrán que arrastrar y organizar. ¿Listo? Pero resulta que yo tengo que decirle al sistema dónde van a ir esas palabras. Él no sabe dónde las va a ubicar. Él no sabe cómo era mi frase. Entonces, lo que yo debo hacer es, me paro en el espacio donde debe ir la primera opción, abro dobles corchetes, sí, estos son corchetes, creo. Dobles corchetes, coloco allí el número 1, porque es la opción 1, cierro corchetes, valido que sí sea la respuesta, entonces, autónoma, sí, aquí universidad autónoma. Ahora voy a la opción donde va la segunda palabra, abro corchetes, coloco el número 2, cierro corchetes y valido, cuarentena, así me quedó bien. Y en la última opción voy a colocar lo mismo, abro corchetes, opción 3, cierro corchetes y valido que sí sea la respuesta. Antes de darle guardar voy a explicar algo que suele suceder muy a menudo, más que todo, por ejemplo, en el área de inglés. Resulta que, digamos que los profesores de inglés colocan la palabra de, esta, ¿cierto? Pero esta palabra en una frase se puede utilizar muchas veces. Entonces resulta que ellos lo que hacen es que copian esta palabra, la pegan en uno y luego si hay otro de, lo pegan en otro, ¿ya? Cada de
es independiente y quedaría mal la respuesta. ¿Qué pasa cuando yo tengo una palabra que quiero utilizar varias veces? Hagamos el ejercicio. Por ejemplo, la. Trabajamos en la Universidad Autónoma de Occidente, la cual nos permitió durante esta, bueno, lo demás. Si yo quiero que esta palabra también sea de arrastrar y soltar, yo lo que debo hacer es lo siguiente. Me la llevo, cortar, la voy a colocar en la opción 4, ¿cierto? Pero miren que aquí hay una opción que dice ilimitado. Yo selecciono esta opción para indicarle al sistema que esta palabra se puede utilizar muchas veces en mis respuestas. Recuerden, opción 4, la. Entonces, yo vengo acá, trabajamos en corchete, corchete 4, cierro corchetes porque esta es la universidad, pero resulta que acá también tengo la cual. Este la lo voy a borrar y aquí que debería poner corchetes, corchetes, 4, corchetes, corchetes. Quiere decir que lo que esté en la opción 4, en este caso la palabra la, va a quedar repetido tanto aquí como aquí y será correcto. O sea, esas serán las respuestas correctas. Simplemente me queda darle clic en guardar cambios. Miren que me apareció aquí el simbolito de arrastrar y soltar y le doy clic en la lupa. Miren a lo que me refiero. Entonces tengo una frase con unos cajones de arrastrar y soltar y tengo mis palabras acá abajo. ¿Acá qué debería ir? A la palabra la. Luego, la Universidad Autónoma. Bueno, aquí está fallando. Ahorita que lo hagamos en el examen van a ver que no falla, sino que no sé por qué la previsualización está como molestando. Pero esta es como la dinámica como tal de la pregunta, del tipo de pregunta. Cristian, Sí, señor. una pregunta. A ver, otra vez, por favor, despliega ahí para el tema de la evaluación de esa pregunta, para calificarla, uno puede, la opción, si ubica los 5 espacios bien, 100% correcto, ¿de acuerdo? Y si va ubicando una de 2 o cada una tendría un porcentaje, ¿dónde yo ahí en la pregunta le pongo ese peso? ¿O cómo hago? No, aquí todas las opciones tienen el mismo peso. En esta pregunta todas las opciones tienen el mismo peso. Pero si yo quiero que esta pregunta como tal tenga un peso distinto, ahorita lo explico cuando ya lo creemos en el cuestionario. Pero dentro de la pregunta todas valen lo mismo. Ok, pero entonces, por ejemplo, si él en esas 5 respuestas o ubicaciones comete un error, ¿la pregunta ya queda mala toda? No, queda mala un porcentaje. Quiere decir que, digamos que, vamos a hacer el ejercicio, digamos que yo escribí en la Universidad Autónoma, cuarentena, durante esa cuarentena coloqué la clases, pero aquí en vez de colocar el otro la, que debía ir acá, no sé, por alguna razón escribí autónoma, pues, para este ejemplo. Ahí, en teoría, cometí un error, ¿ya? Ese error él lo va a penalizar, pero como acá hay 1, 2, 3, 4, 5, él va a tener en cuenta que él respondió 4 correctas y una incorrecta. Si la pregunta vale 1, él hará la ponderación y hará la entrega de la calificación de acuerdo a eso. Lo que no puedo es decirle cuánto vale cada opción, pero el sistema solo sí califica de acuerdo a las respuestas que da el estudiante. Ok, listo, Cristian. Gracias. Listo, profe, con gusto. Voy a cerrar aquí. Quiero que por favor si alguien me diga si hay alguna inquietud hasta este punto, pues la trabajemos, porque ya ahorita lo que voy a explicar es cómo montar estas preguntas en un examen. Entonces digamos que ya es como otra parte que se sale un poco ya de la parte de la configuración de las preguntas. Recuerden que al principio les dije yo puedo crear preguntas y no hacer ningún examen. Yo puedo irme para mi curso y ya acabé. O sea, ya no voy a hacer nada más. Resulta que ya, no sé, las creé porque en este momento se me ocurrieron por si algún día las quiero utilizar, pero ya no las voy a usar. Pero si ya cuando yo las vaya a usar, ahí sí debo crear el cuestionario y agregar esas preguntas. Entonces, por eso hago como paro un momentico acá, por si hay alguna duda de creación de preguntas, la resolvamos ahora y luego sí ya pasamos a la creación de los cuestionarios. Cristian, ahí. Entonces, o sea, porque yo estoy viendo que estás trabajando sobre preguntas generales, ¿cierto? Cuestionario general. Y ahí estás almacenando los diferentes tipos de preguntas.
¿sí? Sí, señor, sí, señor. Y tú habías definido unas categorías. Sí, señor. Sí. Entonces, digamos, las categorías son asociadas a, digamos, ya de pronto al tipo digamos, de complejidad, o, ¿sí? Porque, digamos, como aquí se seleccionaron diferentes tipos de preguntas, diferentes modos de preguntas, ¿sí? Y que hablan generales, ¿cómo se relaciona esa división de preguntas generales con respecto a las categorías? No sé si de pronto... Profe, qué pena, no, pues, sí, o sea, se crearon unas categorías. sí, señor. Sí, y después hay unas preguntas generales. Pero esas preguntas generales, ¿cómo se relacionan con las categorías? No, Profe, profe. las categorías son una decisión netamente del docente. Es la manera en cómo usted quiera organizar sus preguntas. Entonces es como si usted tuviera varias carpetas de preguntas y usted decide cómo las organiza. En este caso, Cristian dejó unas como generales, pero es una manera, no es que él podría, de hecho, haber agrupado cada una de acuerdo al tipo, pero no es que exista una única manera de hacerlo, profe. Cada profe lo va a determinar de acuerdo a cómo quiera organizar. Es lo mismo que pasa con cómo usted guarda los archivos en su computador. Entonces usted podría definir, yo voy a crear categorías por nivel de complejidad, o voy a crear categorías por tipo de preguntas, o como lo hizo Cristian, que creó una categoría por tipo de preguntas y a su vez dentro de esas subcategorías de nivel de complejidad. Pero eso depende, profe, de cómo sea más fácil para usted identificar y organizar sus preguntas. Ok, perfecto. Pero digamos, la experiencia de pronto, ¿qué recomienda? Digamos que sea más fácil categorizarlas para, digamos, tener uno, digamos, la forma de ir después desagregando, que voy a poner una categoría de este tipo, una pregunta de este tipo, entonces voy a esta categoría que ya sé que están ahí. Bueno, sí, aunque la general tiene es un banco general de preguntas. Y yo, pues, que yo después entraré a seleccionar las que quiera, ¿cierto? Pues ya lo entiendo, ya lo entiendo lo que va simplemente para saber, digamos, cuál era como la forma más conveniente. Pero bien. ¿Listo? Listo, profe, listo. Listo, Vale. está bien, gracias. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Otra inquietud? Si no, arrancamos entonces ya con el montaje. Listo. Listo, entonces voy a arrancar entonces ya con la configuración de la evaluación. Para crear una evaluación, lo primero que debemos hacer, profes, es venimos al engranaje, activamos la edición del curso y ahora escogemos dónde vamos a crear la evaluación. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar el tema 3. Me vengo acá donde dice añade una actividad o un recurso, doy clic allí, selecciono la opción que se llama cuestionario y le doy clic en agregar. Cuando ya tengo el cuestionario, tengo entonces acá, le coloco el nombre del cuestionario. Le voy a colocar cuestionario de prueba Cristian Restrepo. Listo. En la descripción podríamos o no colocar algo, ya está en cada quien, pero aquí, por ejemplo, podemos decirle a los estudiantes cómo va a ser la evaluación, podemos decirle qué tipo de preguntas van a ver, cómo deben responder, qué temáticas van a estar incluidas dentro de esta evaluación. Ahí podríamos colocarle como ese tipo de información. No colocarle cuánto dura, porque, por ejemplo, cuando le colocamos acá, pues ya eso le va a salir un mensaje que dice cuánto dura la evaluación. Entonces, digamos que eso no es necesario colocarlo acá. Para este ejemplo no voy a colocar nada, no voy a colocar nada en la descripción y paso de una vez a temporalización. Habrán opciones de acá, profes, que yo no voy a explicar. Hay opciones que me voy a pasar por alto porque no las van a necesitar y de pronto eso haría que la capacitación sea mucho más larga y con opciones que sé que de pronto no van a necesitar. Les voy a explicar las que sé que siempre se utilizan y que siempre vamos a necesitar. Por ejemplo, necesitamos abrir el cuestionario y cerrar el cuestionario. Entonces yo selecciono la opción habilitar y habilitar y selecciono acá
las fechas de cuando quiero que se abra y cuando quiero que se cierre el cuestionario. Pero ojo, aquí hago una aclaración. Que yo diga que, por ejemplo, el examen arranca a las 9 de la mañana y termina a las 12 y se cierra a las 12, a las 11:30, no significa que la evaluación dura 2 horas y media. ¿Ya? No significa que el examen dure 2 horas y media. Significa que el examen estará abierto en un rango de fechas entre las 9 de la mañana y las 11:30. ¿Ya? Pero si la duración del examen la defino yo con el límite de tiempo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que este examen dura en realidad 5 minutos. Solo que les voy a dar pie para que lo abran desde las 9 hasta las 11:30 de la mañana. ¿Cuál sería el tema aquí con esta evaluación? Pues, profes, lo que siempre suele pasar, y es que si yo coloco una evaluación de 5 minutos, pero les doy 2 horas y media para que la hagan, lo más probable es que va a entrar el primero, el que más sabe, el estudiante que más sabe, realiza la evaluación, pues mira las respuestas y lo que hace es que de pronto le puede dar copia a los demás. ¿Listo? Entonces, mi recomendación cuando vayamos a hacer estas evaluaciones o cuando vayamos a crear las evaluaciones es que manejemos como un equilibrio entre las aperturas y los cierres de las evaluaciones y el límite de tiempo. Eso quiere decir que si mi evaluación dura 5 minutos, yo podría decirles, no, entonces la evaluación va a ser de 9 a 9 y, no sé, y 15. ¿Por qué de 9 a 9 y 15? A pesar de que les acabo de decir que apenas dura 5 minutos, pues porque de pronto a alguien a las 9 en punto se le cayó el internet, alguien a las 9 en punto no pudo ingresar. Entonces, si yo dejara solo de 9 a 9 y 5, pues estoy como perjudicándolos un poco. Entonces, yo siempre doy como unos minutos de más para poder que entren, no sé, que entró a las 9 y 5, entró a las 9 y 10. Entonces, así el estudiante pues tendrá como ese chance de hacer la evaluación. Límite de tiempo 5 minutos. Esta parte la dejamos como está. Calificación. Esta parte es importante porque resulta que pasó esta semana. Un profe creó una evaluación y no se fijó en esta parte. No se fijó en esta parte. Y resulta que aquí es donde definimos la cantidad de veces que el estudiante va a hacer la evaluación. Y por defecto aparece sin límite. Quiere decir que ese parcial del profesor se convirtió realmente en un taller porque los estudiantes terminaron la evaluación y volvieron y empezaron, luego terminaron y volvieron y empezaron y repitieron el examen pues las veces que les permitió repetir. No era culpa de los estudiantes porque ellos en últimas veían que había una opción que decía repita el examen o vuelva o realice un nuevo intento, ellos volvían y lo hacían. Entonces digamos que la recomendación es tener siempre cuidado acá y dependiendo de la cantidad de intentos que yo quiera darles, pues así mismo lo coloco. En este caso, pues vamos a dejar solamente un intento, ¿ya? Y pasamos a la opción de esquema. Esta opción es muy debatible. Algunos profesores siempre me han dicho que las evaluaciones deberían ser una pregunta por página, o sea, tal como está aquí. Me dicen, no, yo quiero que en cada página aparezca una pregunta al estudiante y que no le aparezcan más. Pero ahí yo les hago una recomendación, dado que ahora todo el mundo está trabajando desde la casa. No todo el mundo tiene el mismo internet y la verdad, el internet que todos tenemos ha estado molestando bastante. Las empresas han estado como con problemas de conexión. Si yo coloco al estudiante a que cada pregunta sea una página, el estudiante tendrá que darle clic en un botón que diga siguiente y eso recarga la página completamente. Eso significa que si él tiene un internet lento, cada vez que le dé siguiente se va a demorar mucho en cargar la página. Entonces, la recomendación mía y la que siempre hago es utilicemos esta. Nunca, todas las preguntas en una página. Quiere decir que el estudiante solo se tiene que mover hacia arriba y hacia abajo para ir respondiendo las preguntas. ¿Listo? Comportamiento de las preguntas. Me pregunta que si ordena al azar las respuestas. Dependiendo de las preguntas que yo haya creado, puedo decirle que sí o decirle que no. Por defecto está en que sí. Dejémoslo como está allí. Y esta parte de acá, opciones de revisión, quiero que por favor me presten mucha atención porque esta opción de opciones de revisión a veces es un poco confusa. Lo voy a explicar de la manera como más sencilla que puedo, pero si de pronto no me estoy haciendo explicar de la mejor manera, me dicen y miramos. ¿Listo?
Resulta que Cristian, cuando termina, dime. disculpa que te interrumpa, es que se nos extendió bastante el repaso y nos quedan 12 minutos. Chanfle, creí que era hasta las 10. No tenemos la sala hasta las 9:30. Ah, ok, qué pena, me confundí ahorita. De todas formas, esto es como lo explico esto y termino entonces, porque estas opciones de acá pues son generales, no hay problema. Explico esta parte y esta ya la has explicado, Sandra. Sí, eso lo vimos el viernes pasado. Ah, ok, entonces, ¿es necesario que la explique? No. No sé si algún profe tiene alguna duda con este Es paso. clave, Cristian, es clave que lo aclares porque eso es fundamental para que el alumno cuando ve las respuestas son correctas o no son correctas. Entonces es fundamental, me parece que es algo muy Listo. Listo, entonces lo voy a explicar muy rápidamente para que no podamos hacer las preguntas del final, pero esta parte, digamos que de toda la configuración de la evaluación es la que me parece que es como más importante y que puede generar confusión. Hay 3 columnas, inmediatamente después de cada intento, más tarde mientras el cuestionario no está abierto, después de cerrar el cuestionario. La primera columna que aparece aquí, quiere decir que le va a mostrar al estudiante todas estas opciones apenas él termina. Quiere decir que él finaliza la evaluación y de una le muestra todo esto. Él de una le muestra todo esto. ¿Cuál sería el problema para mi examen? Pues que mi examen se abre de 9 a 9:15. Si mi examen dura 5 minutos, el primero responde a las 9 en punto, termina a las 9:05, ve las respuestas y se las da a todos los demás estudiantes. Por eso, mi recomendación es quitarle esto y dejar solamente los puntos. Dejar seleccionados los puntos, que ellos no vean nada más. Esta opción de acá es muy similar a la anterior, solo que le da como un tiempo de espera para que él pueda ver lo demás. Mi recomendación, quitémosla todas y dejemos solamente los puntos. Y esta que está acá es la que define qué van a ver mis estudiantes cuando ya se cierre el cuestionario. Quiere decir a las 9:15. ¿Qué van a ver mis estudiantes? Entonces, tenemos acá el intento, los puntos, si fue correcta, cuál era la respuesta correcta, cuáles son las retroalimentaciones que hay. Acá hay un debate y es el siguiente. Si yo tengo varios grupos y un grupo la hizo hoy, pero otro grupo la va a hacer mañana, yo no debería activar estas opciones hasta que todos mis grupos hayan terminado el examen. Porque si no, alguien del grupo 1 le puede hacer llegar información al grupo 2. ¿Listo? Pero si solo tengo un grupo y este examen pues dura 5 minuticos, no es sino como un quiz, algo que quise hacerles rápidamente, pues yo podría dejar estas opciones seleccionadas para que al finalizar, cuando el estudiante termine y se cierre el cuestionario, pues él pueda ver las respuestas, pueda ver cuál era la respuesta correcta y todo lo demás. Voy a extender esto un poco más. ¿Listo? Y por último, simplemente le doy clic en guardar cambios y mostrar. Ahora, ¿cómo agrego las preguntas? Voy al engranaje, editar cuestionario, y aquí donde dice agregar, le doy clic en este caso, agregar pregunta aleatoria. ¿Ya? ¿Qué me aparece acá? Me aparece la categoría de donde voy a sacar las preguntas y me dice cuántas preguntas quiero sacar de allá. Entonces, acá es donde viene como el por qué creamos varias categorías. Miren lo que va a pasar. Yo le digo, de falso y verdadero avanzado, tráigame una pregunta. De falso y verdadero intermedio, tráigame una pregunta. Y de falso y verdadero básico, tráigame una pregunta. ¿Listo? Ahora, me faltan las demás preguntas. Le voy a decir clic en agregar pregunta aleatoria. Le digo banco de preguntas generales que fueron las que creé y voy a seleccionar 5 preguntas que son las que tengo allí. Selecciono mis 5 preguntas y le digo agregar pregunta aleatoria. Entonces miren que ya me quedó un examen de 8 preguntas en donde tengo diferentes bancos de preguntas y yo no sé qué pregunta va a salir. Es decir,
Si yo tuviera ahí 100 preguntas, él me va a traer solamente las 8 que le estoy diciendo de diferentes bancos de preguntas. Si yo vuelvo al examen y le doy clic ahora en vista previa y le doy clic en comenzar el intento, miren cómo me aparecen las preguntas. Miren la de respuesta corta y miren la de arrastrar y soltar. Entonces, trabajamos en la Universidad Autónoma, la cual durante esta cuarentena virtualizar nuestras clases. Listo. Ya tenemos la de selección múltiple, tenemos la de emparejar, tenemos la de tipo ensayo y el estudiante simplemente le da clic en terminar intento y finaliza. ¿Ya? Esa es, digamos, que la forma en cómo creamos un cuestionario desde bancos de preguntas y que quede con preguntas aleatorias. ¿Listo? Qué pena, profes, me extendí. Digamos que quería como explicar esa parte, pero tenía como en mi mente que era hasta las 10. Miremos, porfa, las dudas que tengan y tratemos de darle como respuesta a esas dudas antes de que finalice entonces la sesión. ¿Aló? Sí, solamente yo tenía, yo he hecho cuestionarios, pero no de esta manera, sino yo genero, digamos, porque me toca trabajar con Excel y otras cosas, entonces ellos hacen, digamos, planteo todo el ejercicio, pero después sí en los tiempos, le doy las restricciones del tiempo para que, digamos, no le pongo el tiempo, sino le digo entre tal hora y tal hora, ¿cierto? Yo sé que más o menos ese es el tiempo que se gastan y tal. Yo quería saber era si de pronto en el sistema pueden ellos de alguna manera comunicarse entre sí. Bueno, ellos me imagino que utilizarán de pronto diferentes medios, chat, de diferentes otras cosas, para poder de pronto comunicarse entre sí, pero yo lo veo que no es tan fácil. Yo trato de hacerlas personalizadas, pero digamos, hay otra forma de filtrar la posibilidad de que ellos, digamos, se comuniquen entre sí. Muy difícil. No, profe, digamos que esa parte se sale un poco de nuestras manos, Sí. porque ya implica muchas cosas, implica medios de comunicación, ellos pueden hacerlo de muchas maneras. Yo lo que recomiendo cuando creamos un parcial es que las preguntas se diseñen de tal manera que el estudiante no tenga tiempo o sea, que tenga el tiempo prudente para resolver el cuestionario, pero no que le quede tiempo de ir a buscar en internet o que le quede tiempo de ir a preguntarle a otra persona, sino que por ejemplo, si yo sé que una pregunta puede ser respuesta o puede tener respuesta en, no sé, minuto y medio, 2 minutos, configuro el examen de acuerdo a eso, o sea, configuro el examen de acuerdo a esos tiempos para que el estudiante no tenga como ese tiempo de ir a buscar en internet o comunicarse con otra persona, porque no hay como tal una forma en que yo pueda restringir desde la plataforma que ellos hagan ese tipo de comunicación. Cristian. Gracias. Listo, profe. ¿Sí, señor? Una pregunta. Ustedes como administradores del sistema, si pueden monitorear, por ejemplo, en el caso de que llegue un estudiante, esté haciendo una evaluación y él vea, estoy suponiendo, vea que el examen está muy complicado y llega y me manda un mensaje y dice, profe, se me cayó el sistema y no pude contestar el cuestionario. Ustedes pueden evidenciar si realmente en ese computador o a él se le cayó el sistema o es muy difícil. No, profe, no podríamos porque eso depende ya de los recursos que tenga la persona. Es decir, nosotros acá no podemos medir, por ejemplo, ni el internet que la persona tenga ni la máquina que tenga. Es decir, la persona puede conectar desde el celular y se le podría caer, pero lo único que nosotros podemos validar es si falló la plataforma o falló fue el internet o la persona como tal en ese momento, más no podríamos decir no, es un problema de conexión, es un problema de máquina, se le quedó pegado el equipo, porque nosotros no podemos llegar hasta esa parte. Lo que sí podemos validar es que en ese instante en el que la persona dijo que tuvo problemas, podemos validar que la plataforma no haya fallado. Como por ejemplo, ustedes vieron ahorita que estaba haciendo un montaje de una pregunta, me apareció un mensaje allí que decía error en base de datos. Eso sí lo podemos validar
de acuerdo al momento exacto en el que sucede la situación y podemos decir fue la plataforma, pero lo que no podríamos decir es si fue lo del usuario. Es decir, Claro. que ahí sí no... Cuando yo ya tengo el resultado, ya cuando entro a hacer el análisis de la evaluación, yo sí miro ahí en el sistema a qué horas entró el alumno, cuánto se demoró en responder cada pregunta, o sea, eso me lo da el sistema, ¿sí? Sí, señor. Me llega y me dice el alumno, mire, profe, se me cayó el sistema a tal hora. Entonces yo le digo, pues, por favor, manden una evidencia o tómale una foto a su PC donde mire que uno ya no tiene internet, o yo les creo por buena fe, pero sí por lo menos contrasto contra lo que él alcanzó a realizar dentro del Moodle. Claro que sí. Es más, hay algo que, por ejemplo, pasó una vez y fue algo bastante curioso. Resulta que un estudiante entró a hacer el examen, pero el profesor, por alguna razón, tenía sus dudas de que él hubiera respondido ese examen. Entonces, resulta que cuando fuimos a ver, el sistema me permite inclusive ver las IPs de las cuales se conecta el estudiante. Y resulta que el estudiante había entrado con una IP normal, pero luego apareció como a los 5 minutos otra IP distinta. Entonces, digamos que ahí pudimos comprobar de que realmente no era el estudiante quien estaba haciendo el examen, sino que otra persona desde otra IP se conectó con los datos del usuario para resolver la evaluación, ¿ya? Entonces, digamos que esas son cositas que sí podemos hacer, pero que no van más allá de eso. No podríamos validar. Yo, por ejemplo, validé lo de la IP porque ya habíamos visto la IP inicial del usuario. Entonces vimos que tenía 2 IPs, entonces ya supimos que ahí había un fraude. Pero no podríamos decir desde el inicio, es que usted le pasó la clave a otra persona. No, porque yo no sé cuál era la IP de la persona en ese momento. Yo puedo ver si hay un cambio de IPs. Lo que no puedo ver es si desde el principio la persona que arrancó, pues no es la persona que está haciendo el examen, que debía hacer el examen. Contestando, Cristian, con este ejemplo. ¿Es posible que el estudiante tenga abierto el PC, su computador de la casa, y tenga también abierta, digamos, en la misma plataforma, en el iPad y en el celular, 3 veces consecutivas, o no le permite la herramienta, solo una sola? Sí le permite porque él guarda la sesión. Entonces, digamos que mientras el cuestionario esté abierto, el estudiante puede entrar a realizar la evaluación desde varios dispositivos. Ahí lo que aparecería sería lo que te digo, aparecerían varias, ¿cómo se llama? Varias IPs por la cual pues nos daríamos cuenta que algo no estaba allí bien. O sea, pues ¿para qué va a entrar un estudiante desde 3 dispositivos a realizar un examen? Pero no podríamos, o sea, nos daríamos cuenta si buscamos. No necesariamente el sistema nos va a avisar que la persona entró desde diferentes dispositivos, sino que ya si queremos entrar, perdón, si ya queremos entrar al detalle, ahí sí podríamos ver que aparecieron varias IPs para realizar el examen. Ok, listo, gracias. Con mucho gusto, profe. Cristian, tengo otra